con base en conflictos biológicos. Hemos dicho varias veces que un conflicto biológico es una situación con gran carga emocional, inesperada y vivida en soledad. Y que para cada enfermedad o síntoma físico vamos a encontrar un conflicto biológico muy específico. Les comento que esto aplica en el 100% de los casos y lo pueden comprobar ustedes mismos. La idea es que no me crean lo que yo les digo. Simplemente les pido que abran su mente, cuestionen lo que sabemos sobre las enfermedades a través de la medicina oficial y ustedes mismos comprueben que si tienen un síntoma físico o alguna enfermedad, detrás de él hay un conflicto biológico. Una situación con gran carga emocional, una situación que fue totalmente inesperada y que la vivimos en soledad. Y bueno, estas características es importante repetirlas varias veces, memorizarlas. Miren, pongan mucha atención. Hablamos de una situación con gran carga emocional. No hablamos de cualquier situación. Es algo que tiene mucha carga emocional, que vivimos con mucho dramatismo. Y bueno, ¿quién le da la carga emocional a esa situación? ¿Quién le da ese dramatismo? Obvio, nosotros mismos. ¿Qué podemos deducir de esto? Que no son las situaciones en sí las que crean las enfermedades, sino cómo las vivimos nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de esa carga emocional o de ese dramatismo. También somos responsables de vivirlas con gran intensidad. No es la situación en sí lo que nos enferma, es cómo vivimos esa situación. Esto es muy importante que lo tengamos claro. No es la situación que vivimos, es cómo la vivimos. Por ejemplo, una misma situación, la pérdida de un trabajo. Que una persona sea corrida de su trabajo, que pierda su empleo. ¿Qué pasa si diferentes personas viven esta misma situación y la pueden vivir de diferente manera? Veamos. Una persona puede decir ante la pérdida de su trabajo: Dios mío, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Ya no tengo un sueldo seguro, no tengo un ingreso económico garantizado. Puede pensar: ¿me voy a morir de hambre? ¿Con qué voy a alimentar a mis hijos? Y tiempo después a esta persona le pueden diagnosticar cáncer de hígado. Otra persona vive la misma situación, pero él la puede vivir como: no puedo creer que me hayan corrido del trabajo. Fue algo muy sucio. Es una cochinada lo que me hicieron. No lo merecía. Después de sacrificar mi tiempo libre, incluso sacrifiqué la convivencia con mi familia. Sacrifiqué mis fines de semana y me pagan de esta manera. No lo puedo aceptar. No lo puedo creer. No lo puedo digerir. Y esta persona comienza a vivir con síntomas de colitis. Pero una persona más vive esta pérdida de su trabajo con desvalorización. Se pregunta: ¿qué voy a hacer? Ya no soy importante, a mi edad no valgo nada, soy incapaz de hacer bien un trabajo, ya estoy viejo. Y comienza la descalcificación de sus huesos y en unos años podría sufrir una fractura y tener un diagnóstico de osteoporosis. Pero ¿qué sucede cuando una cuarta persona también es despedida de su trabajo y lo vive sin dramatismo? Simplemente acepta la situación. Es más, la vive como: afortunadamente me corrieron de mi trabajo, con lo que me paguen de liquidación voy a poner un negocio propio. Ya estaba harto de ese trabajo y al fin voy a ser independiente. Bueno, esta persona
no va a presentar ningún síntoma, ninguna enfermedad, mientras siga pensando y viviendo ese conflicto de esta manera. Amigos, ¿eso qué significa? Significa que uno es responsable de su propia enfermedad. La enfermedad, lo hemos comentado, no es un error de la naturaleza. La enfermedad no es un fallo del cuerpo, no es una equivocación. Tampoco es un castigo por algo malo que hicimos, ni es una penitencia por nuestros actos pasados. Y por supuesto la enfermedad tampoco aparece al azar o por mala suerte. Lo comentamos en el primer programa de sanación emocional. La enfermedad es un programa inteligente a nivel inconsciente y desarrollado a través de miles de años de evolución de los seres vivos. Y tiene como finalidad facilitar nuestra supervivencia. La enfermedad siempre va a tener un sentido biológico. En cada caso podemos encontrar este sentido. Y cuando encontramos el sentido biológico de nuestra enfermedad, es más sencillo que podamos superarla y solucionarla. La enfermedad la podemos interpretar como un mensaje que nos manda nuestro cuerpo. Un mensaje que nos dice, por ejemplo, esta situación que estás viviendo no te conviene. Y te lo recuerda todos los días, todos los días. O esta pareja no te valora, tampoco te conviene. ¿Por qué sigues con ella? También nos puede dar el mensaje de que este trabajo no te gusta. ¿Y por qué sigues ahí? ¿Por qué no buscas un nuevo trabajo que te guste? Algo que disfrutes, algo que hagas con placer y que no vayas a tu trabajo a sufrir, a esperar que corran 8 horas continuas y que se acabe el día. La enfermedad quizás te está mandando ese mensaje. En algunas ocasiones la enfermedad te recuerda que tienes que cambiar, tienes que hacer cambios en tu vida. Y esta es la parte más difícil para muchos de nosotros. Cambiar nuestra vida. Bien, amigos, la enfermedad nos puede recordar también que tienes que ser congruente contigo mismo o contigo misma antes de querer ser congruente con los demás. ¿Cuántas personas conocemos que quieren ser congruentes con todos, menos con ellas mismas? O quizás la enfermedad te está dando un mensaje en el sentido de que tienes que respetarte tú misma para que los demás te respeten. Mientras no te respetes tú misma, los demás difícilmente te van a respetar. ¿Se dan cuenta? La enfermedad siempre nos va a dar un mensaje. Hay que saber escucharla, hay que ponerle atención. Y hay que hacer lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, ¿cuántas enfermedades no te mandan el mensaje de tienes que amarte antes de pedir que te amen? O mejor aún, tienes que amarte tú misma antes de exigir que otro te ame. Muchas enfermedades tienen origen en este tipo de conflictos. ¿Y qué tal aquel mensaje que te manda tu enfermedad? ¿Qué te dice? Tienes que dejar ir a esa persona. Ya cumplió su objetivo. Esa persona no te pertenece. Tienes que desapegarte de ella, tienes que dejarla ir. Este tema se relaciona mucho con lo que comentamos la semana pasada. O un mensaje similar, tienes que desapegarte de lo material. Si no, vas a seguir viviendo con miedo a perderlo.
¿Cuántos conflictos de pérdida de territorio no vivimos y por lo tanto enfermedades por ese apego a las cosas materiales que tenemos? ¿Se dan cuenta cómo la enfermedad siempre nos manda un mensaje? Por supuesto que hay que identificar los conflictos biológicos. Hay que solucionarlos. Pero también debemos identificar ese mensaje que nos está mandando nuestro cuerpo a través de ese síntoma. Recuerden, la naturaleza es sabia. La naturaleza es un ser superdotado. No comete errores. No se equivoca. ¿Y por qué no? Nuestra naturaleza quiere que seamos felices. En este sentido, la enfermedad busca solucionar un conflicto biológico. Recordemos, situación con gran carga emocional, inesperada y vivida en soledad. Un conflicto biológico que nosotros no fuimos capaces de solucionar. Pero incluso un conflicto que en muchas ocasiones no queremos solucionar. Que eso es lo peor. Miren amigos, cuando vivimos y nos empeñamos en vivir una situación que va en contra de nuestra propia esencia, que va en contra de nuestra naturaleza, que va en contra de nuestra coherencia interior, siempre se va a desencadenar un programa a nivel cerebral que mediante la lesión de un órgano determinado o el dolor en una parte del cuerpo nos va a mandar un aviso. Porque nos empeñamos en vivir situaciones que van en contra de nuestra esencia. A pesar de que las conocemos, a pesar de que las identificamos, a pesar de que el conflicto biológico te dice, mira, esta es la situación que te está ocasionando esta enfermedad, nos empeñamos en seguir viviendo de esa manera y no queremos hacer los cambios que tendríamos que hacer para poder solucionar esa situación, ese conflicto biológico. Bien, afortunadamente hoy sabemos la relación causa-efecto del 90% de las enfermedades por lo menos. Para cada enfermedad sabemos el tipo de conflicto biológico que la produce. Sabemos inclusive cómo evoluciona a nivel orgánico esa enfermedad en fase activa del conflicto. Y cómo evolucionará también a nivel orgánico en fase de restauración o solución del conflicto. Eso lo sabemos. Les comentaba y les he comentado varias veces. Yo lo compruebo que esto aplica en el 100% de los casos. Lo compruebo todos los días. Cada enfermedad tiene un conflicto biológico muy específico y sabemos en fase activa qué síntomas va a manifestar y en fase de solución qué síntomas también se van a presentar. Por ejemplo, cuando vimos hace algunos programas el tema del dolor del cuerpo, un caso muy particular en la zona lumbar. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Bueno, nos dice que hay un conflicto de desvalorización por no recibir el apoyo necesario o por no poder dar el apoyo solicitado por alguien. Ya sea que nosotros sintamos que no nos apoyaron cuando más lo requeríamos o que no pudimos apoyar a alguien que quizás estaba en apuros en ese momento, queríamos apoyarlo, pero no lo pudimos hacer. Y se nos va a presentar un síntoma en la zona lumbar. En fase de solución comentamos que se va a presentar el dolor en esa parte del cuerpo. Pero en este ejemplo, ¿ven la incongruencia? ¿Ven cómo nosotros mismos somos los responsables de nuestra enfermedad? Por ejemplo, ¿por qué queremos que las personas nos apoyen siempre y en cualquier condición? ¿O por qué nos sentimos mal si no corremos a apoyar a alguien? Hay una incongruencia.
Y la respuesta está en nuestras propias expectativas. Tenemos la expectativa de que si yo necesito ayuda, me deben de apoyar. Quizá no todo el mundo, pero probablemente mis familiares más cercanos, los que se dicen mis amigos. Yo tengo esa expectativa. Si necesito apoyo, alguien me lo va a proporcionar. Quizás porque yo les ayudo siempre. Y en ese sentido estoy convencido de que ellos también deben de ayudarme a mí siempre. Pero cuando no recibo la ayuda esperada, con base en mis propias expectativas, me desvalorizo. Y esa desvalorización me impacta en la zona lumbar. ¿Se dan cuenta de cómo somos incongruentes? O en sentido contrario, siguiendo con el ejemplo del dolor en la zona lumbar. ¿Por qué siempre debo ayudar a todos cuando lo necesito? ¿Por qué me siento obligado a ayudar a todos los demás? ¿Por qué debo estar disponible para todos en cualquier momento? Quizá no pueda ayudarme a mí mismo, pero corro a tratar de ayudar a los demás. O quizá no tenga tiempo para mí, pero sí lo tengo para los demás. O en lugar de descansar, sacrifico mi tiempo libre por los demás y luego digo que no tengo tiempo para mí. ¿Acaso busco ser aceptado o aceptada por los demás siempre? ¿Será que busco ser amado o busco ser amada por todos? ¿O quizá haya una creencia limitante de no merezco? ¿Identifican esa incongruencia? Miren, la mala noticia es que por más que me esfuerzo, nunca será suficiente el tiempo, nunca será suficiente el dinero y tampoco los recursos son suficientes para apoyar a todo el mundo. Y obviamente en alguna ocasión me voy a desvalorizar por tener estas expectativas. ¿Se dan cuenta de cómo somos incongruentes? Creamos nuestras propias expectativas y si no se cumplen, obvio, aparece la enfermedad. Pero estas expectativas yo las creo, yo las defino y luego yo soy el que sufre por la enfermedad. Tener expectativas sobre cómo deben de actuar o incluso las tenemos de cómo deben de pensar los demás, tarde o temprano nos decepcionarán. Es como querer tener control sobre los otros, cuando ni siquiera puedo tener control sobre mí mismo. Miren, ¿saben cuántas mujeres y hombres viven un conflicto de frustración sexual? Muchos, amigos, más de los que pensamos. Para estas personas el sexo no es como quieren que sea. Ellos tienen una expectativa de cómo deben ser las relaciones sexuales. Y cuando no se cumplen, hay un conflicto de frustración sexual. Y por supuesto, ante un conflicto biológico va a haber un síntoma o una enfermedad. Pero esta frustración se basa nuevamente en las expectativas que nosotros solos creamos, que nosotros mismos definimos, consciente o inconscientemente. Otro ejemplo. Cuando queremos que los demás nos quieran o nos amen como nosotros deseamos. No solamente queremos que nos amen y que nos acepten, sino también queremos que lo hagan como nosotros creemos que es la mejor manera, o como nosotros supuestamente lo estamos haciendo. Y bueno, al no cumplirse esas expectativas, vivimos o podemos vivir conflictos biológicos. Y por lo tanto, también van a aparecer ciertas enfermedades. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia
es que si somos responsables de nuestra enfermedad, también somos responsables de nuestra curación. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra enfermedad, podemos asumir la responsabilidad de nuestra curación. Y bueno, ahora la mala noticia es que muchos queremos que alguien más nos cure. Queremos que algo externo nos sane. Queremos que un médico, un terapeuta, un psicólogo, un medicamento, un alimento, algo externo a nosotros nos cure, que algo externo nos sane. Y eso, amigos, es imposible. No hay nada externo a nosotros que nos pueda curar, que nos pueda sanar. Porque mientras nosotros no solucionemos ese conflicto biológico, mientras no vivamos en congruencia con nosotros mismos, mientras no cambiemos nuestra vida, los síntomas se mantendrán en nuestro cuerpo. El mensaje seguirá vigente, el mensaje seguirá llegando a nosotros y quizás llegará cada vez más fuerte. Para ver si así le ponemos atención, para ver si así lo escuchamos y para ver si así le hacemos caso. Miren, la medicina es muy valiosa, es muy importante, pero solo puede mitigar los síntomas. Y por supuesto que esto es de gran ayuda. Pero la medicina no soluciona los conflictos. De hecho, en algunos casos se interrumpe el proceso de sanación o el proceso de fase activa. Por eso aparentemente desaparecen los síntomas. Pero el conflicto no está solucionado. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónicas. Yo mucho tiempo, hace algunos años, viví con gastritis. Y mes con mes me acuerdo que tenía que tomar unas pastillitas que anuncian en la televisión para que se me quitara la acidez, para que se me quitara el malestar. Y sí me lo quitaba. Me desaparecía esos síntomas, pero a los pocos días empezaba otra vez este malestar. Era una gastritis muy fuerte que yo vivía. Bueno, en ese tiempo me salí de mi trabajo, me cambié de trabajo y a los pocos meses desapareció la gastritis. ¿Qué pasó? Que yo sin saberlo, sin conocer todavía de estos temas, solucioné ese conflicto. El conflicto que me estaba generando la gastritis. Un conflicto de rencor en territorio. En este caso el territorio obviamente era mi trabajo. Sin saberlo me separo de mi trabajo, me separo de la zona conflictual, se soluciona el conflicto y la gastritis desaparece. Inconscientemente hice lo que los medicamentos no habían podido hacer durante muchos meses, incluso años. Ahora, por otro lado, afortunadamente muchos conflictos los solucionamos inconscientemente, como en este ejemplo, y nuestro cuerpo inicia el proceso de restauración. Pero, por ejemplo, en el caso de las enfermedades crónicas, es muy importante que hagamos cambios en nuestras vidas, que comencemos a ser congruentes con nosotros mismos. Necesitamos decidir cambiar nuestra forma de vivir. Y por supuesto también necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. El cuerpo es muy sabio, nos da muchos mensajes. Quizá por falta de información no sabemos interpretar el mensaje. Pero bueno, actualmente ya tenemos herramientas para identificarlo. Pero siempre la enfermedad nos va a mandar un mensaje de que debemos comenzar a ser congruentes entre lo que pensamos, entre lo que queremos y entre lo que hacemos. Muchas veces yo pongo un ejemplo de que somos incongruentes como una pizza. Una pizza es redonda. La entregan en unas cajas cuadradas y nos las comemos en rebanadas triangulares. ¿Cuántas veces no somos así de incongruentes? Queremos una cosa
pensamos en esa cosa y hacemos algo totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Déjenme checar nuestra página, que todo marche sobre ruedas. Perfecto, seguimos conectados, seguimos en línea aquí en tu programa Sanación Emocional por Buena Vibra Radio. Tu servidor Alfredo Pérez. Déjanos tus mensajes, déjanos tus comentarios, qué temas te interesa que tratemos en los siguientes programas, ya sea en nuestra página de Facebook, en mi página de crecimiento personal y organizacional, y con mucho gusto los vamos programando. Como siempre, agradecemos que sigan este programa desde diversos países: Francia, Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, etc. Gracias por seguir este programa de sanación emocional. Miren, si bien cada enfermedad corresponde a un conflicto biológico específico, podemos agrupar a la mayoría en dos grandes temas. Uno, el desamor, y dos, el apego. Ya comentamos en un programa sobre el dolor de cuerpo por conflictos de desvalorización. Y la desvalorización, desde este punto de vista, desde esta óptica que lo estamos comentando el día de hoy, también la podemos entender como falta de amor a uno mismo. El dolor de una parte de tu cuerpo te manda un mensaje. Quiérete primero a ti misma antes de querer a los demás. Te pregunta, ¿cómo pretendes querer a otros si no te amas primero a ti misma? O peor, ¿cómo quieres que otra persona te ame si tú misma no te amas? Ese es el mensaje detrás de los conflictos de desvalorización. Ahora, como seres humanos, comentábamos, vivimos muchos conflictos biológicos relacionados con nuestro territorio. El territorio puede ser nuestra casa, nuestro trabajo. Para algunos podría ser su vehículo, su automóvil. Pero también podemos incluir en nuestro territorio a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras parejas. El territorio es todo lo que consideramos que nos pertenece y que debemos de proteger y cuidar. Y por supuesto, cuando perdemos algo de nuestro territorio o cuando alguien invade nuestro territorio, van a aparecer las famosas enfermedades. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si nos desapegamos de lo material? Bueno, por supuesto que no podríamos perderlo. No podemos perder lo que no tenemos. Y tampoco nos lo pueden invadir nuestro territorio. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. El apego a lo material puede ocasionar muchos conflictos. Conflictos de pérdida de territorio, de invasión de territorio, etc. Y los vamos a ver uno a uno en un programa más adelante. Igualmente, por ejemplo, ya vimos el origen de las enfermedades de la piel por conflictos de separación de un ser querido. Esto lo comentamos en los últimos dos temas. Y nuevamente, en este caso de las enfermedades de la piel, aparece el apego. Un apego porque es como si la otra persona que se alejó o desafortunadamente ya murió nos perteneciera. Y la enfermedad en la piel nos dice, es momento de soltar. Ya es momento de dejarla ir. Ahora, igualmente el conflicto puede ser por querer separarte de alguien o de algo. Recordemos que las enfermedades de la piel se dan por un conflicto de separación mal vivido
o por querer separarme de alguien o de algo. Y aparece porque no lo hacemos. Queremos separarnos, pero no lo hacemos. Y nuevamente la enfermedad nos manda un mensaje. ¿Por qué sigues con esa persona si no te valora? ¿Si no te respeta? ¿Por qué no te separas de ella si no te quiere? ¿Se dan cuenta cómo nuestro cuerpo es muy sabio y los mensajes son muy claros? Un ejemplo muy marcado es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel que se manifiesta por dos conflictos biológicos sobrepuestos, uno en fase activa y otro en fase de solución. Ejemplos clásicos de conflictos que vivieron algunas personas que tienen psoriasis. Mujer que se quiere separar de su pareja, quizá porque no la respeta, quizá porque no la valora, quizá porque la trata mal, pero por otro lado no quiere separarse de su pareja. Dos conflictos. Por un lado me quiero separar, pero por otro lado no me quiero separar. Y aparece la psoriasis. O alguna persona que se quiere separar de su trabajo, porque no lo valoran, porque no le pagan lo que él considera lo justo, porque tiene que trabajar demasiadas horas extras, se quiere separar de este trabajo. Pero por otro lado, no quiere separarse de su trabajo. ¿Por qué? Porque le representa un ingreso, le representa una fuente de ingresos. ¿Se da cuenta cómo hay dos conflictos biológicos? Uno de separación y otro de querer separarse. A veces la misma situación nos da, podemos vivir estos dos conflictos, pero hay ocasiones en las que puede ser dos conflictos diferentes. Uno en el que me quiero separar y otro en la que no quiero separarme. La naturaleza es muy sabia, no se equivoca. Las enfermedades no son un error de la naturaleza. En estos casos de las enfermedades de la piel, pues también las podemos analizar desde el punto de vista del apego. Cuando nos separamos de un ser querido, por ejemplo, y lo vivimos de manera muy dramática y con mucha carga emocional. Como si la otra persona que se alejó, que ya murió, nos perteneciera. Muchos conflictos podemos resumirlos en falta de amor a uno mismo y en apego a lo material o a las personas. Y ambos son una forma de incongruencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Miren, comentábamos que el tema de hoy son conflictos biológicos de bocado. Y obviamente incluye a todos los órganos y tejidos del canal alimentario, principalmente, desde la boca hasta el recto. Todos están ligados biológicamente a conflictos de bocado. En este caso haciendo alusión al verdadero bocado que es la comida. Por ejemplo, la inhabilidad de atrapar un bocado siempre se va a correlacionar con la boca y la faringe. El conflicto de no ser capaz de tragar un bocado se relaciona al esófago, a la parte del tercio inferior del esófago. Los conflictos de no ser capaz de absorber o digerir un bocado, muy comunes, están ligados a los órganos digestivos como el estómago, excepto la curvatura menor del estómago, el intestino delgado, el colon con su famosa colitis, el recto, así como el hígado y el páncreas. Ya en algunos programas comentamos que los animales experimentan también conflictos de bocado, pero ellos los viven en términos reales. Por ejemplo,
cuando no pueden encontrar comida, cuando está muy escasa, o cuando por suerte encuentran un pedazo de un animal que quedó por ahí tirado en la selva, y al tratar de tragarlo rápidamente para que no se los quite otro animal, pues se les atora un pedazo de comida o un hueso en el intestino. Este es un conflicto de bocado real. Podemos llamar un bocado indigesto, algo que tenemos ahí atorado y que no podemos digerir. Bueno, en este caso, ante este conflicto biológico, va a aparecer un síntoma, va a aparecer la enfermedad para buscar solucionarlo. El cáncer de estómago, por ejemplo, y va a afectar la mucosa de la curvatura mayor del estómago ante un conflicto de bocado indigerible. En la fase activa del conflicto, es decir, mientras el animal tenga ahí atorado ese trozo de alimento que no puede digerir, pues se va a formar una especie de tumor en forma de coliflor de naturaleza secretante. ¿Qué va a hacer? Pues simplemente va a producir mayor cantidad de jugo gástrico para poder digerir ese bocado tan difícil de degradar. A esto se le puede llamar un adenocarcinoma gástrico o cáncer de estómago. Y bueno, cuando ese bocado termina de degradarse, o sea, cuando se soluciona el conflicto, se va a degradar este tumor. Puede haber sangrado durante la epicrisis, que es la etapa previa a la fase de curación, y el cáncer desaparece. Este es un ejemplo de un bocado, un ejemplo de conflicto de bocado indigesto. Déjenme checar que todo marche sobre ruedas en nuestra página. Todo perfecto. Continuamos en vivo. Bien. Los seres humanos somos capaces de interactuar con el mundo en forma figurativa a través del lenguaje y de los símbolos. Y debido a esto, podemos experimentar también conflictos de bocado en un sentido figurado. De hecho, muchos conflictos que vivimos no son reales, son figurados. En algunos casos son simbólicos. Y cuando hablamos de un conflicto de bocado figurado, puede ser, por ejemplo, un contacto o una persona que no podemos atrapar. Aquí el bocado es la persona o el contacto que quizás queremos tener, queremos atrapar y no podemos atraparlo. Pero un bocado también puede ser una crítica ofensiva que no podemos digerir. Un comentario desagradable que sentimos que tenemos atorado en el intestino, en el estómago, y no lo hemos digerido. Hay bocados que queremos poseer, pero también hay bocados que fueron arrebatados de nosotros y que ya casi los teníamos y los perdimos. O bocados de los cuales no nos podemos deshacer y queremos deshacernos. También suele suceder. No solamente se trata de atrapar un bocado, porque en muchas ocasiones queremos deshacernos de un bocado y lo vivimos de manera conflictual. Vamos a ver algunos ejemplos de manera más específica. Pero miren, todos los conflictos de bocado son conflictos básicos de supervivencia. Están ligados a nuestra supervivencia. Hay otro tipo de conflictos que tienen que ver con las relaciones, por ejemplo. Con las relaciones con los demás, cómo interactuamos, cómo nos relacionamos con las otras personas. Pero en este caso los conflictos de bocado son conflictos básicos de supervivencia, en donde principalmente hablamos de la alimentación. Y todos estos conflictos, las fases, los síntomas en cada fase van a ser muy similares. En la fase de conflicto activo siempre va a haber proliferación celular, aumento de funciones, formación de, entre comillas,
tumores, adenocarcinomas. Y en fase de solución va a haber una reducción celular, va a haber una normalización de las funciones, puede haber una calcificación y si están las condiciones apropiadas puede haber la destrucción del tumor. O cuando no, pues un encapsulamiento, por ejemplo, un quiste. Bien, vamos a ver unos ejemplos de conflictos de bocado. El oído medio. La función del oído medio es dotar de equilibrio y audición al cuerpo humano. Y vive sus propios conflictos. Aquí va a depender de si la afectación es en el oído derecho o en el oído izquierdo. Por ejemplo, en el oído derecho se va a ver afectado el oído medio ante un conflicto de no poder atrapar un bocado auditivo, una información que queremos escuchar, una noticia que queremos escuchar y no la escuchamos, no nos llega. Y el oído izquierdo, pues es cuando no podemos eliminar un bocado auditivo, una información que recibimos y que no nos hubiera gustado recibir. Por ejemplo, una mala noticia. Recibimos una mala noticia, no la podemos eliminar, no podemos dejar de pensar en esta mala noticia y nos va a afectar el oído izquierdo. ¿Cuántos casos de otitis media no viven, por ejemplo, los niños? La otitis siempre va a ser un conflicto de no poder atrapar el bocado auditivo, si es el oído derecho, o de no poder deshacerse del bocado auditivo oído izquierdo. Pero la otitis siempre va a aparecer en fase de curación, cuando el conflicto ya fue resuelto. Por ejemplo, un niño que quiere escuchar que sus papás no se van a divorciar y no escucha esto. Porque desafortunadamente sus padres terminan divorciándose. Él ya lo presentía, él ya de alguna manera sabía que podían separarse, pero no quiere escuchar esa noticia. Bueno, es un bocado auditivo y le va a afectar el oído. Y en fase de curación va a haber la famosa otitis. El tinnitus. El tinnitus siempre aparece en fase activa de un conflicto biológico de no querer escuchar o de no poder creer esa información que se recibió. No, por ejemplo, no darle crédito a una noticia dolorosa. Una mala noticia, obviamente. O algo que no se puede aceptar o no se puede admitir. Por ejemplo, cuando alguien recibe un diagnóstico de una enfermedad considerada incurable o mortal. Cuando recibe esta información, puede aparecer la tinnitus, que es un sonido, un zumbido en uno de los dos oídos. Y hay personas que viven con este zumbido durante muchos años. A veces ya ni se acuerdan cuál fue el conflicto que lo originó. Pero siempre fue un conflicto biológico de no poder creer esa información que recibí, esa mala noticia. Y mientras no solucione este conflicto, ese ruido no va a desaparecer. Muchas veces el tipo de sonido que escuchamos nos va a dar un tip de con qué se relaciona ese conflicto. Por ejemplo, cuando vivimos un conflicto de no querer escuchar una mala noticia que involucra quizás a un automóvil, vamos a tener un zumbido similar a un ruido de un motor. Nuestro cuerpo nos da muchos tips para poder identificar esos conflictos y de alguna manera poder solucionarlos. Obviamente la boca también vive conflictos de bocado, es la principal. A través de la boca captamos los alimentos. Es la primera parte del sistema digestivo.
Y bueno, la boca vive varios conflictos, pero todos se relacionan con no poder atrapar la presa. La presa puede ser un objetivo, una meta, un bocado en términos generales. Cuando no podemos poseer, adueñarnos o conseguir algo. Y los síntomas pueden aparecer en nuestra boca. Por ejemplo, las famosas aftas, no sé si las conozcan. Es una especie de granito que te sale dentro de la boca. Es un poquito molestia, es mucha molestia y a veces es dolorosa. Bueno, las aftas se dan por un conflicto de querer separarse de algo que se tiene en la boca o de querer saborear un bocado, pero no lo conseguimos. O sea, se da en los dos sentidos. Cuando me quiero deshacer de un bocado que tengo en la boca o cuando quiero atrapar un bocado, pero no lo logro conseguir. Bueno, cuando es querer separarse de algo que se tiene en la boca, el afta va a aparecer en fase de curación. Pero cuando queremos saborear un bocado real o figurado y no lo conseguimos, el afta va a aparecer en fase activa. El afta siempre es no quiero, no me gusta eso en mi boca. Por ejemplo, cuando vamos al dentista, podemos ir al dentista, los aparatos pueden ser muy incómodos, nos molestan, nos incomodan y queremos deshacernos de ellos. Y al poco tiempo nos va a aparecer un afta o cierta comida. Un caso muy específico, en uno de mis talleres para bajar de peso, porque he comentado anteriormente que el sobrepeso y la obesidad también son resultados de conflictos biológicos. Y mientras no los solucionemos, va a ser muy difícil que bajemos de peso. Pero bueno, una persona que estaba en mi taller, obviamente trabajó el tema de los conflictos biológicos durante todo el taller, trabajó el cambio en la alimentación y incorporó alimentos que normalmente no comía, como pueden ser las verduras, la lechuga. Lo incorporó a su alimentación. Y unos días me dijo, oye, últimamente me han salido muchos aftas en la boca. ¿A qué se debe? Digo, pues es un conflicto biológico de querer separarte de algo que tienes en la boca. ¿Te gusta la lechuga? No. ¿Disfruta la lechuga? No. Bueno, pues ese era el conflicto. Quería separarse de ese alimento. Pero también podía ser de querer saborear un bocado y no conseguirlo. Por ejemplo, alguna alimentación que antes era muy común en su dieta, un alimento obviamente que él disfrutaba y que ahora, al estar en fase de bajar de peso, al estar en un plan de alimentación consciente, pues simplemente deja esos alimentos, pero él quiere seguirlos consumiendo. Obviamente son alimentos que le gustan, que durante mucho tiempo los estuvo consumiendo y quiere saborear ese bocado y no lo consigue. Allí nos va a aparecer la famosa o el famoso afta. Las anginas. ¿Cuántas personas no se enferman al año de anginas? Que en realidad se le llama la amigdalitis. Miren, las amígdalas se van a ver afectadas también por conflictos de bocado. La amigdalitis es cuando ya se nos inflaman las amígdalas, cuando quizás tenemos fiebre, tenemos infección, le llamamos en la garganta, pero en realidad son en las amígdalas. Es la fase de solución de un conflicto de bocado. Y va a depender qué lado de las amígdalas sean las afectadas. Lado derecho, conflicto de no poder atrapar un bocado. Y lado izquierdo, conflicto de no poder deshacerse del bocado. La amigdalitis siempre va a presentarse en fase de solución. Desafortunadamente, cuando se presentan los síntomas es cuando vamos corriendo al doctor, porque en fase activa no tuvimos ningún síntoma, no tuvimos ningún malestar, pasa desapercibida. Pero cuando se soluciona el conflicto,
van a aparecer los síntomas de la amigdalitis y vamos corriendo al doctor, cuando en realidad ya estábamos en proceso de curación. Obviamente, si interrumpimos este proceso porque recaemos nuevamente en el mismo conflicto o porque hay raíles involucrados, pues se van a reactivar y se vuelve crónica, o podemos pasar semanas, en algunos casos he conocido meses, con amigdalitis, cuando en realidad deben ser unos cuantos días. Durante mucho tiempo yo me enfermaba seguido de las anginas, de las amígdalas, se me inflamaban, tenía infección. Ya hasta sabía qué medicamento me iba a tomar para, entre comillas, curarme. Y se me desaparecía la infección, se me desaparecía el malestar. Ahora afortunadamente tiene años que no me enfermo de las amígdalas, de las anginas, porque ya sé que es un proceso que se origina con base en un conflicto biológico. Y cuando se me presentan los síntomas sé que no debo de tomar ningún medicamento, que solito va a desaparecer. Que si yo identifico el conflicto de bocado, de algo que no pude atrapar, o un bocado que no me puedo deshacer de él, simplemente va a terminar esta fase de restauración y van a desaparecer los síntomas solitos. Ya no necesito tomar ningún medicamento. Un ejemplo típico de un conflicto de bocado puede ser, por ejemplo, un contrato o una promesa no cumplida. Quizás a un niño le dijeron, bueno, si sacas buenas calificaciones, te voy a dar tal premio. Él se apura, se aplica en sus estudios, saca buenas calificaciones y no recibe el premio. Vive un conflicto de no poder atrapar el bocado. Si por alguna razón más adelante le dan ese premio, se soluciona ese conflicto y va a aparecer la famosa amigdalitis. Va a tener anginas. Va a tener las anginas inflamadas. Vivimos muchos conflictos de bocado de esta naturaleza. Una promesa incumplida, un aumento de sueldo que no se nos da. Quizás un ejemplo de no poder deshacerme del bocado podría ser cuando hacemos una mala inversión. Invertimos en un negocio, no nos va bien, queremos deshacernos del negocio, queremos venderlo lo más pronto posible antes de tener más pérdidas económicas y no lo logramos. Pero el día que lo vendemos y nos deshacemos de ese negocio, solucionamos el conflicto y nos enfermamos de las anginas. Amigdalitis. Quizá nos da fiebre, quizá nos diagnostican infección, pero ya estamos en fase de solución. Así funciona nuestro cuerpo, amigos. Cada conflicto es un síntoma muy, muy específico. Y tenemos la oportunidad de identificar y solucionar estos conflictos.